Buenas tardes. Bien. Hoy quisiera comentarte una situación de conducta que se está produciendo en toda la sociedad desde hace mucho tiempo, muchísimo tiempo, y se fue, fue empeorando cada vez más. Y es lo que llamamos permisivismo. Permisivismo. Que si querés buscar en el diccionario vas a tener que buscar permisividad, porque no está incluida como permisivismo la palabra, me parece, en algunos lugares. Y bueno, la definición tipo diccionario dice que el permisivismo es una actitud de tolerancia excesiva o falta de límites donde se acepta o consiente cualquier conducta sin aplicar normas, autoridad o corrección. Sin aplicar ninguna norma, no hay ninguna autoridad y no hay correcciones. Entonces hay ausencia de reglas claras en la convivencia o en la educación. Se evita la confrontación o la frustración en los demás, no tanto la confrontación, sino se teme a la reacción que puede tener, ¿no? Una amonestación, una corrección. Falta de consecuencias ante las malas acciones, dice. Bueno, como que hay que enseñar cuáles son los peligros, ¿no?, de las malas acciones también, que en sí mismas son perversas. Las malas acciones son malas por definición, ¿no? Indiferencia o desinterés disfrazado de libertad. Claro, ¿no? Con el tema, con la excusa de libertad, entonces se puede permitir todo, prácticamente. Bueno, eso ya sería un tema también político, ¿no? Si lo pensamos de esa manera, pero la libertad entendida como derecho del niño, derecho de los jóvenes, derecho de los adultos, derecho de todas las edades, derecho en todos los ambientes para hacer lo que uno quiere, en cierta manera, ¿no? Sin necesidad, sin temas, sin normas, sin reglas. Y el ámbito donde se percibe, ¿no?, la permisividad, bueno, son todos los ámbitos, ¿no? El ámbito familiar, padres que no ponen límites a sus hijos por comodidad o miedo a frustrarlos. Y con respecto a la sociedad, y por ejemplo los trabajos, ¿no?, los ambientes laborales, el ambiente periodístico inclusive, ¿no?, de los medios de comunicación, laxitud en las leyes o costumbres donde todo se vuelve relativo o indiferente. Y en la escuela, falta de disciplina o autoridad del docente en el aula. Aunque aquí no es tanto falta de autoridad, sino falta de disciplina, ¿no es cierto? Que ya vienen los chicos indisciplinados de la casa. Y bueno, las consecuencias dice que son dificultades para tolerar la frustración y resolver los problemas, inseguridad personal y falta de autocontrol en los jóvenes, debilitamiento de los lazos de respeto social. Bueno, digamos que también la permisividad, ¿no?, produce en el niño, en el joven, especialmente en los chicos, bueno, actitudes que son, digamos, morales, que son reprensibles, ¿sí?, que son una falta contra diversas virtudes, ¿no? La obediencia, por ejemplo. Entonces,
son una falta, es un pecado, cada falta de educación, cada muestra de, digamos, de esa conducta producto del exceso de permisividad, ¿no? Del permisivismo, causada por el permisivismo. O sea que al chico, para ser virtuoso, hay que enseñarle, ¿no? que hay límites en la conducta, que no puede traspasar el chico, ¿no es cierto? Y los mayores también, por supuesto, todos tenemos que tener a una noción de cuáles son las normas morales que tenemos que tener en cuenta para vivir en sociedad, ¿no es cierto? Y hay sociedades civiles y también sociedades religiosas, dentro de las cuales también es importantísimo, ¿no? Que se practique la no permisividad, el no permisivismo, ¿cómo te diría? El acostumbramiento a tener conductas laxas, ¿no? Bueno, y ahora quisiera leerte, una vez que ya mencioné la definición de permisivismo, ¿no? De alguna manera, quiero leerte un artículo de un señor español que es profesor y además, bueno, principalmente es doctor en pedagogía, a ver qué dice. Se llama Gerardo Castillo Ceballos, doctor en pedagogía. Tiene una amplia experiencia como profesor en una universidad de Navarra y también escribió libros sobre el matrimonio, la familia, la escuela, la adolescencia, la edad juvenil, el estudio, el trabajo profesional, la amistad, etc. ¿Sí? Bien, ¿sabes qué? Me gustó tanto este artículo que lo leí una sola vez, ¿no? Pero por lo poco que le, por lo así, por lo poco que puedo pensar, ¿no? Después de verlo solamente una vez, quizás me apresuro, pero me pareció tan bueno el artículo que parecería que fuera una predicación hecha por un buen sacerdote católico. ¿Sabes? Parece una predicación más que un artículo, ¿no? No sé, quizás exagero, pero por lo menos lo que leo acá, ¿no es cierto? No leí los libros de este profesor, pero esto me pareció muy interesante. Bueno, el hombre habla acá, como dije, la falacia del permisivismo en la educación, ¿no? Una viñeta humorística publicada recientemente en un periódico era todo un editorial, ¿eh? Claro, muchos, si yo menciono esta viñeta humorística ahora, quizás van a recordarla, la habrán visto, yo la he visto en todo el mundo esta viñeta, porque contenía 2 episodios, dice el hombre acá, en 2 cuadros sucesivos. En el primero se veía una escena de 1970. Un padre irritado abroncaba a su hijo por sus malas notas. En la segunda, el año 2000, otro padre enfadado abroncaba por el mismo motivo a un profesor, mientras el hijo sonreía satisfecho. Cambió tanto, ¿no? En pocos años, la conducta social, familiar, educativa, etcétera, que se pasó de lo lógico, de que el padre reprenda a su hijo porque se trajo malas notas, que podía haber estudiado más, ¿no? También, cuando realmente el padre tiene derecho a quejarse, ¿no? Porque muchos chicos no estudian porque son un poco vagos, ¿no? Quizá, y no se dan cuenta, pero hay que decirles. Y después el año 2000, cuando en vez de retar al chico, a su hijo, el padre lo reta al profesor por ponerle una mala nota, ¿no? O una nota que no es la que esperaba el padre, quizás.
La viñeta sugiere que actualmente vivimos en una sociedad que ha adoptado el modelo educativo de libre desarrollo, por el que los padres permiten a los hijos todo tipo de comportamientos. Estos padres permisivos tienen una tolerancia sin límites con sus hijos y actúan con sus abogados defensores frente a los supuestos agravios que reciben de los profesores. Por ejemplo, el profesor X me tiene manía, ¿no? Una frase típica dice acá. Bueno, a ver, vos sabés que cuando vos caminás por la calle ves que hay gente vestida bien, elegante, ¿no? Normal, y hay jóvenes especialmente que se visten de una manera un poquito desenfadada, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, uno de estos días que hacía mucho frío, yo vi dos niñas un sábado a la noche caminando por la calle y resulta que, por la vereda, bueno, mejor dicho, y resulta que las dos estaban vestidas en minifalda, muy, muy cortita la minifalda, y a la vez con una prenda arriba de la minifalda, en el cuerpo, sobre el cuerpo, ¿no? Que era limitadísima. Era como si te pusieras una bikini en el cuerpo, ¿no? En la espalda, en el pecho, exagerando un poquito, pero era que tenían toda la espalda al aire, totalmente, las dos. O una mucho más, y la otra también, pero las dos estaban como si estuvieran en verano, ¿viste? Y lo más cómico era que una de ellas se tocaba con las manos el cuerpo para como que sentía frío, ¿entendés? Entonces, es tanto el deseo de las chicas, ¿sabes? No sé, de quedar elegantes y atractivas, ¿no? Que quizás exageran tanto bueno, que casi parece que hicieran el ridículo, ¿no? No las critico, no las culpo porque son producto de una sociedad permisiva, en cierta manera, esas chicas. En la familia, en la escuela, en muchos lugares, ¿no? Bueno, respecto de la vestimenta tenemos ejemplos muchísimos, ¿no? Para mencionar respecto del permisivismo. Un permisivismo que quizás no es, digamos, tan inmoral muchas veces, pero que conviene no buscar tanta originalidad, llevando un pantalón todo tajeado a las chicas, o pintarse el pelo de distintos colores, esas, digamos, excentricidades que no quedan bien, ¿no? Es mejor la sencillez, ¿no es cierto? No usar minifalda, un vestido largo hasta casi los tobillos, como fue siempre en la historia. Y bien, el profesor sigue diciendo acá: los actuales profesores de enseñanza secundaria se sienten agobiados por el excesivo número de correos electrónicos que reciben diariamente de los hijos de padres permisivos, ¿sabes? Los hijos de padres permisivos. Al parecer piensan que sus profesores tienen que estar disponibles las 24 horas del día. Además, muchos de esos correos están fuera de lugar. Por ejemplo, el siguiente: el lunes no podré ir a su clase porque temo estar con resaca después de una fiesta de fin de semana. Bueno, acá parecería difícil de creer casi lo que dice este señor profesor. Porque que un alumno le diga: mire, quizás no voy porque tengo la resaca de tanta bebida que tomé, ¿no? Alcohólica. Después de una fiesta de fin de semana. Bueno, supongamos que no hay muchos ejemplos así, ¿viste? Pero que hay ejemplos a montones. Sí, los hay. Cuando todo está permitido se dificulta mucho la adquisición de criterios sobre la moralidad de los actos. Cuando todo está permitido, ¿sabes? Entonces, claro, sobre la moralidad de los actos, ya casi no se piensa en muchos ambientes. Y es
triste verlo también esto en la televisión y en la internet, ¿sabes? Porque parecería que no hay, no solamente no existe ahora actualmente una institución eh, que vigila que en los programas de televisión, de radio, inclusive también de internet, ¿no? En los streaming, no sé cómo lo llaman, en los videos periodísticos. Bueno, no hay una institución que, ¿cómo te diría?, que amonesta, que advierte, que a quien habla palabras malas, ofensivas, que tiene epítetos realmente ofensivos. Bueno, entonces, ¿cómo se hace, ¿no?, para corregir a esa gente? Porque la misma sociedad está en un ambiente de permisividad increíble, ¿viste? Entonces, sería bueno que haya una institución que al periodista o al político o a quien sea el que habla por medio de comunicación, ¿no? Bueno, si se extralimita en su verborragia, bueno, se lo puede corregir, ¿no? Se puede corregir y por lo menos una corrección, ¿no te parece? Por lo menos una llamada de atención. Pero claro, parecería que todo vale en cierta manera en la sociedad actual. Entonces, si todo está permitido, todo es aceptable, dice el profesor. No hay distinción entre el bien y el mal. Eso está dicho, pero por el cielo también. O sea, está clarísimo que actualmente no se distingue, pero no solamente no se distingue, sino que se elige el mal muchas veces. Inclusive se introducen las leyes al mal. Como las normas morales, sigue diciendo, objetivas, se consideran prejuicios a extinguir las normas morales saludables, ¿no? Desaparecen los códigos morales, que son sustituidos por una ética subjetiva de corte psicologista. Claro, una psicología moderna que dice, no, hay que tolerar, hay que permitir, ¿sí? Hay que dar libertad, no hay que reprender, ¿no? Bueno, y dice, sustituidos por una ética subjetiva. Sí, la ética objetiva ya no existe. No hay mucha ética comercial, no hay ética profesional, como debiera. De ética ya tenemos poca, en el ámbito social, en los transportes, en muchos lugares no hay ética. En la actividad política, hay mucha mentira, mucha mentira ética. Y el profesor sigue diciendo, esta corte psicologista, ¿no?, evita términos como bueno y malo para utilizar otros que son más progresistas en su lugar, más progresistas, o maduro inmaduro, adaptado inadaptado. Esto explica por qué últimamente muchas personas han cambiado el confesor por el psicólogo. Mirá que interesante. Es decir, yo muchas veces pensé en la vida que por qué tanta gente va al psicólogo si el psicólogo es una especie de sacerdote en cierta manera. Y el sacerdote es una especie de psicólogo que te puede ayudar muchísimo y de manera gratuita, por supuesto, supuestamente que no haya ¿cómo te diría?, alguna sorpresa, ¿no?, que se lleve el fiel, pero quiero creer que no, porque el sacerdote en la misma confesión muchas veces te da dirección espiritual, ¿no? Te dirige espiritualmente. Quien se confiesa habitualmente con el sacerdote se confiesa automáticamente, ¿no?, de manera implícita en un director espiritual, ¿no?, que te va conociendo, conoce tu vida, conoce todo, y puede orientarte mejor a medida cuando más te conoces, ¿sabes?
y cuando más tiene la sabiduría sacerdotal que tienen muchos sacerdotes. El sacerdote tiene el don de, digamos, de consejo en la confesión, por lo menos algunos tienen de manera especial, ¿sabes? El don de consejo es un don del Espíritu Santo, es decir, el don de sabiduría, entendimiento, consejo, ciencia, piedad y temor de Dios. Sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios, ¿sí? Bien. Han cambiado el confesor por el psicólogo. Bueno, por eso a mí me gustaría que haya más horarios de confesión en las parroquias, ¿sabes? Que sea fácil encontrar un sacerdote en las parroquias, sentado en ese confesionario que es tan maravilloso, ¿no? Lugar para tanto bien que puede hacer el sacerdote y recibir el fiel. Algunas muestras, dice, de permisivismo educativo en familias de ahora, ¿no? Menciona. Permitir a los hijos que hablen como quieran, aunque utilicen expresiones groseras o malsonantes. Y más de una vez hemos visto, quizás caminando por la vereda, que pasaban niños de la secundaria hablando con un lenguaje bastante grosero, ¿no es cierto? Y las niñas también. Y a mí me parece que las niñas hablan de una manera grosera a veces, no, quizás no tanto, quizás no están así ahora en este año, pero creo que las niñas hablarían mejor y los chicos también si no estuvieran juntos, ¿sabes? Si hubiera escuelas para varones y escuelas para mujeres. Y muchos bienes más, ¿no? O que quieren comer otra cosa si no les gusta lo que se les ha preparado, ¿sí? Darles dinero cada vez que desean comprar algo. Algunos padres permisivos evitan contrariar a sus hijos para evitar que surjan conflictos. Ceden por sistema, sistemáticamente ceden para que haya paz en la familia, ¿sí? Ahora, fíjate lo que dice. Evitan contrariar a sus hijos para evitar que surjan conflictos. Evitan contrariarlos, ¿viste? Dice. Pero ¿cuándo tenés que comenzar para contrariarlos? Cuando nacen. Apenas nacen ya tenés que no contrariarlo, ¿entendés? Bueno, esperá 1 año y medio quizás, ¿viste? Pero no, ya de chiquito el chico tiene que acostumbrarse a ser educado. Hay que corregirlo. Los efectos negativos observados en la adopción del permisivismo educativo en muchas familias y escuelas, ¿no? Prueban que se trata de una falacia, del latín falacia, engaño. Es un argumento que parece válido, pero no lo es. Algunas falacias se utilizan intencionalmente para persuadir con el propósito de manipular, mientras que otras son producto de la ignorancia. Acá dice Gustave Thibon, Thibon. Tras preguntarse si el permisivismo es un bien para el hombre, contesta lo siguiente. Cabe ponerlo en duda si se juzga al árbol por sus frutos, porque ocurre que el hombre, desde que puede permitírselo todo, está vacío. Es una especie de niño mimado que patalea de aburrimiento. El hombre en esa situación bosteza su vida. Por su parte, el doctor Spock, ahora se refiere a un doctor, porque era una especie de profesor sería, ¿no? Estadounidense, que es el padre, acá se dice que es el padre del permisivismo educativo en los Estados Unidos. Y ese hombre, tras descubrir el fracaso de esa teoría, pidió perdón de rodillas a los padres
de familia desde la televisión por el daño que les había causado. El engaño principal del permisivismo consiste en llamar autoritarismo a lo que es autoridad. Por eso conviene recordar que en el pensamiento romano la autoridad no consistía tanto en el ejercicio del poder, y acá dice entre paréntesis potestas, tanto en el ejercicio del poder, dice, como en su fundamento, que es la autoritas, es decir, la fuerza que sirve para sostener y acrecentar las posibilidades del otro. La autoridad, no quiere decir. El impulso para desarrollar capacidades, refuerzo de los buenos comportamientos. Se trata de la autoridad moral, que se basa en la credibilidad de quien la ejerce. Lo que no pudo realizar por poder, lo consiguió por la autoridad. Esta es una frase que la dijo Cicerón, ¿sabes? En un discurso. Lo que no pudo realizar por poder, lo consiguió por autoridad. La credibilidad conlleva coherencia de vida. No es un objetivo fácil. Se cuenta que un profesor le hizo una anotación manuscrita a un alumno en la hoja del examen, ¿sí? En la hoja del examen le escribió unas palabras, ¿sabes? Y entonces el alumno le dice, profesor, no entiendo lo que dice el escrito de mi examen, como que no entendía nada. Y el profesor le contestó, he puesto que escribas con letra más clara. ¿Entendés? O sea, escribió el profesor esas palabras a propósito mal, de mal manera, para que no se entienda, para que el chico entienda que tiene que escribir con letra más clara. ¿Entiendes? Interesante, ¿no? El pediatra francés Anaouri criticó la pedagogía permisiva según la cual los padres no deberían negar nada a los hijos para evitar frustraciones. Además, se declaró defensor de la frustración precoz de los niños. Defensor, claro, que se sienta frustrado antes que después tomarse, digamos, por costumbre el hecho de pedir cosas o algo así. Pero vuelvo a comenzar. Sigue creando a los niños y adolescentes inseguros. Espera. Claro, defensor de la frustración precoz de los niños. Las pequeñas frustraciones de los niños tienen mucho valor educativo. Esa frustración del chico, al negarle vos una golosina cuando tiene 2 años, bueno, tiene un gran valor pedagógico, ¿no? Digo yo, acá dice, tiene mucho valor educativo. Facilitan una imagen más realista de uno mismo. Fomentan el autocontrol y expolean el deseo de luchar. Expolean el deseo de luchar. Fomentan el autocontrol, dice. El permisivismo educativo ha creado y sigue creando niños y adolescentes inseguros debido a que no fueron entrenados para afrontar dificultades por sí mismos. Confesión de la madre permisiva arrepentida, dice ahora. Hemos fracasado en la educación de nuestros hijos por haber ido siempre por delante de ellos para barrerles la calle de la vida. Fuimos siempre por delante de los niños para barrerles la calle de la vida, para hacerles todo suave, dulce, ¿no? La gobernadora de no, ese es un tema que yo había escrito. Acá terminó el artículo y ojalá que te haya parecido tan interesante como a mí, ¿sabes? Y ¿sabes qué me parece también? Que el permisivismo no es en realidad una sola palabra, permisivismo en singular que tengo que utilizarlo. Es la suma de permisivismos lo que hace que el hombre se crea ya capaz libre de decir cualquier barbaridad, libre de hablar mal, de pensar mal, de obrar mal. Y quizás, ¿sabes? Ahora se me ocurre, ¿sabes cuál es el permisivismo que tenemos que evitar nosotros, cada uno en su vida personal? Es
el hecho de no permitirse pensamientos malos, ¿viste? No permitirse pensamientos de insulto, de maldad, de, de obrar mal también, O sea, purificar los pensamientos, ¿sabes? Tener un pensamiento que no sea permisivo, no permitirme pensar cualquier cosa de cualquier persona, no pensar así nomás mal de nadie, insultarme interiormente, como a veces nos puede venir la tentación, ¿sabes? Entonces que todo comience en el pensamiento, ¿no? Que nos acostumbremos a pensar bien de los demás, a rezar por los demás también. Yo me lo propongo, ¿sabes? Me lo propongo también. Y entonces, ah, ¿sabes que yo haré una reflexión que te la hago con mucho respeto, ¿no? Con mucho cuidado también, como quiero a veces mencionar temas que me parecen delicados, ¿sabes? Estamos en una sociedad permisiva, porque tenemos religión, entonces, ¿será que tenemos una religión que no es permisiva o que no tenemos religión? Parecería que no tenemos religión, porque si hay algo que a uno le enseña a no vivir de una manera permisiva, ¿no? Hacia el prójimo y hacia sí mismo, no permitirse maldades, pensamientos malos. Bueno, esa es la religión, que al hombre le ayuda a controlar sus emociones, su conducta, a no cometer los pecados capitales. Bueno, entonces no tenemos formación religiosa. ¿Por qué no tenemos formación religiosa? Porque, bueno, cuando fuimos a la parroquia no aprendimos bien el catecismo, no lo aprendimos bien. Y fuimos mucho tiempo quizás a la parroquia católica. Y cuando fuimos a la escuela católica, ¿hemos aprendido en la primaria, en la escuela primaria católica, hemos aprendido bien? Porque la escuela pública no tiene enseñanza moral y religiosa específica. Bueno, pero digamos, dentro de la escuela primaria también había, yo tenía nociones de moral, porque, mira, la misma conducta de la profesora, que era respetuosa, era amable, era, digamos, puntual, nos enseñaba con ganas. Eso era una conducta moral a imitar. Y no permitía que los chicos se comporten mal en la clase. Y bueno, con poquitas amonestaciones la profesora mantenía un orden tremendo en la clase. En la primera escuela primaria y en la secundaria también. Y yo te digo sinceramente, amaba a los profesores buenos porque tiene mucho valor el profesor. Hay que valorar mucho a esas personas que enseñan en la escuela, que dan clases particulares también, porque es una manera, quizás, sin proponerse él enseñar moral, te le enseñaba, ¿viste? Y bueno, como te decía, la escuela religiosa, la escuela católica, que supuestamente si vas a la escuela sumando 7 años de primaria más 5 de secundaria, 12 años. Estás 12 años, a los 17 años tenés 12 años de escuela católica. Y bueno, pues parecería que no funciona mucho la educación católica en las escuelas. ¿Sabes por qué? Te doy siempre un ejemplo dramático, terrible, ¿no? De acá. Una gobernadora de Estados Unidos, Maura Healey, aunque quizás se pronuncia así, se escribe Healey, empieza con H, Maura Healey y termina con Y, gobernadora de Massachusetts. Se identifica públicamente como católica, igual que tantos senadores, diputados, gobernadores, jueces, presidentes, muchísimos son católicos, periodistas famosos y no famosos católicos. Y dice, su postura religiosa ha generado debate público y tensiones con sectores católicos conservadores debido a sus políticas sobre derechos reproductivos. Bueno, por ejemplo, ahora promulgó una ley que permite el aborto en algunas situaciones, creo que no en todas, hasta el fin de la gestación, hasta el momento del nacimiento. ¿Sí? Y vos la ves a la mujer firmando
la ley, ¿no? Delante de otras mujeres, varias, y muchas sonriendo, contentas, quizás católicas también, varias de ellas, o cristianas por lo menos, que también tienen la misma obligación que los católicos, ¿no es cierto?, moral de entender estas cosas. Y entonces no funciona la educación. ¿Por qué no funciona la educación? Bueno, hay congregaciones religiosas en las cuales había monjas de profesoras y ahora no hay más monjas profesoras en muchos lugares. Había sacerdotes que daban clases, hasta materias de tipo geografía, historia, la daban sacerdotes en las escuelas, no la dan más ahora. Pero hasta ni siquiera hay sacerdotes que estén a cargo de la escuela, entonces están a cargo de laicos, ¿sabes? Pero aún cuando había sacerdotes y monjas, igual aún no parecía completa la educación. Permitidme, podemos estudiar bien profundamente el tema y quizás porque las materias de religión en la escuela primaria y secundaria no son muchas, es una sola y es 1 o 2 horas por semana, sí, 2 horas por semana quizás como máximo. Y no es una enseñanza suculenta, ¿viste? Sustanciosa, discúlpame, sustanciosa de religión. Según me cuentan muchos alumnos que les he preguntado varias veces, en más de escuela, ¿sabes? Y entonces, ¿por qué entonces no hay interés en enseñar también en la universidad, en las universidades católicas, hay 1 o 2 materias que tienen que ver algo con la religión, pero no son la religión propiamente dicha. Capaz que tenés teología dogmática, te puedo decir, no, teología, no, dogmática ya sería mucho. Teología te escriben una materia y quizás no es tanto religión así sustanciosa. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que prácticamente no hay educación religiosa en las escuelas y universidades católicas. ¿Y por qué no hay buena educación? Porque quizás tienen miedo, digo quizás, de que como muchas están asociadas a las escuelas primarias, secundarias y a universidades inclusive también algunas veces, entonces no quieren contrariar al Estado, ¿no? Dando doctrina bien ortodoxa, pero además podría haber un peligro peor todavía, peor que ese, que los mismos sacerdotes estén bien convencidos de la ortodoxia que deben enseñar, católica, porque hoy en día hay mucha confusión dentro de la Iglesia Católica, ¿entiendes? Y lo podemos ver, sacerdotes contestatarios que se muestran muy tolerantes con el matrimonio gay, con la homosexualidad, y hasta llegué a ver títulos en publicaciones periodísticas que decían que seguro que se equivocaban, pero decían que no era tan así respecto a lo que era el pensamiento de todos los obispos, pero decían, los obispos de Estados Unidos sostienen que apoyan, dice, el aborto hasta las 15 semanas. Estamos todos locos entonces, ¿viste? No decía, querían decir que, como había elecciones, entonces a veces ante las elecciones, bueno, está la idea del mal menor, ¿no? Que está muy criticado eso, la idea del mal menor. Como el Partido Demócrata es lo más malo de la tierra, ¿no? Para esos temas. Bueno, entonces, si el Partido Republicano es un 45% bueno, votemos al Partido Republicano. Es más del 45% bueno, ¿no? Que ojalá, no sé, ojalá fuera el 99,1 millón de nueves. Pero, ¿cómo te digo? A ver, o 10, el 10%, un 100%, digo. Pero ¿sabes qué pasa? Que de todos modos el Partido Republicano es más pro vida que otros partidos políticos del mundo, es increíble. O por lo menos tiene gente muy valiosa y sería bueno que los dirigentes del Partido Republicano reconozcan, adviertan,
tomen conciencia de la inmensa responsabilidad que tienen y la inmensa también, ¿cómo te diría? Esa gracia que pueden recibir del cielo, el beneficio tan extraordinario de poder, a la vez que hacen política, hacen apostolado de la vida, están trabajando contra un signo de estos tiempos, que es el causante de infinitos males, ¿sabes? Y por supuesto te integro toda la mala ideología woke. O sea, tiene una posibilidad grandísima los republicanos, no de conseguir, transigiendo un poco, mucho o muchísimo con el mal contra la vida, ¿sí? El atentado contra la vida de los niños inocentes por nacer. No, que hagan todo que vayan por el 100% de la vida, que vayan por el 100% total del respeto por la vida, y van a ser infinitamente más fructífera su tarea, ¿entendés? Y van a poder gobernar 800 años sin ningún tipo de competencia, ¿sabes? Y lo mismo para todos los políticos partidos del mundo, para todos los partidos políticos del mundo. Bueno, por eso, ¿cuántas veces te insistí, no? En que, en cierta manera, en el fondo lo que hay aquí como trasfondo de esta actitud de falta de conducta, de falta de respeto, porque también tiene que ver con la falta de respeto, la permisividad. El permisivismo es un conjunto de muchísima falta de respeto, que la toman, la naturaliza mucha gente como si fuera todo bien, sí, podemos faltar respeto a quien queramos. No podemos pensar que estamos en una selva y que nosotros somos el león de la selva y podemos contra todo. ¿Entendés? Pero por eso, el trasfondo que yo advierto detrás de todo esto, el permisivismo, la falta de límites para los niños y jóvenes en la educación, la falta de respeto, la falta de moral, está todo en el materialismo, está todo, digamos, basado tiene como origen un materialismo grande, un amor por el dinero que no tenemos que tener, exagerado, ¿sabes? Bueno, el Evangelio dice, tenemos que aborrecer el dinero, aborrecerlo. Y dice, y lo contrario, ¿qué es lo contrario de aborrecer? Es amar, ¿no? Porque San Juan dice, el que aborrece a su hermano es un asesino, ¿no? Un homicida puede ser también. Entonces, no es sencillo el asunto, no es cuestión de no, que sí, hay que enseñar mejor el permiso. Detrás de todo esto hay una falta de noción de que el mundo está compuesto por materia y espíritu, no solamente por la materia. Y el espíritu es más importante que la materia, todo es importante, digo. El espíritu existe, ¿entendés? Existe lo espiritual, y la moral tiene que ver con lo espiritual, con actitudes espirituales también. Y una cosa que Jesús se quejaba de los fariseos, bueno, por lo menos no directamente, el evangelista que escribe el evangelio, uno de ellos Mateo, Marcos y Lucas, creo que decían que hablando de los fariseos que amaban las riquezas, Entonces,
Nadie tiene que amar riquezas, especialmente los religiosos, ¿no te parece? Y especialmente, no, todo el mundo especialmente, pero los religiosos lo tienen por vocación, como deber de Estado, de cierta manera, ¿viste? No significa caminar descalzo en el invierno, no, 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 no. Implica no excederse, no querer, no tener, digamos, esas actitudes de como digo, avaricia, ¿no? Y, y de querer juntar propiedades por juntar propiedades, como algunos tratan, ¿no? En su vida. No está todo mal, no está mal en la medida en que uno se comporte como católico, ¿entendés? El millonario católico eh, sabe dar limosna, sabe ayudar y sabe vivir bien en medio de sus riquezas, ¿no? Y tiene que saber siempre que es más difícil que un rico pase por el ojo de una aguja que el que un... eh, eh, es más difícil que un cabello pase por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de los cielos, ¿no? Entonces, ¿te das cuenta? Si no tenemos, eh, ¿cómo digo? Líderes, ¿no? Si no tenemos referentes morales, ¿no? Que se dedican que trabajan como referentes morales, que se dedican a predicar el Evangelio, ¿no? Bueno, tenemos que conocer bien el Evangelio, ¿no? En una palabra, tenemos que conocer bien el Evangelio. Y cada palabra del Evangelio, cada frase, tenemos que entenderla como quiere el Evangelio ser entendido, ¿sabes? No podéis servir a dos señores, ¿eh? No podemos servir al dinero y a la vez al diablo, podemos decir, ¿no? Es decir, claro, porque no podemos trabajar para el dinero, para tener dinero, para juntar dinero solamente. No, tenemos que pensar que cada día que vivimos tenemos que vivirlo practicando las virtudes, practicando las virtudes, la limosna y todas las limosnas, todas las virtudes teologales, que son tres, que son la fe, la esperanza y la caridad, son las principales virtudes, ¿no? La fe, la esperanza y la caridad. Y son de carácter espiritual. La fe, la esperanza y la caridad son espirituales. Y las cuatro virtudes principales, ¿no? Que son llamadas también virtudes cardinales, y de ellas se derivan otras virtudes cada una, ¿no? Que son la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza, ¿no? Es trabajoso practicar las virtudes, es un trabajo difícil quizás, pero por eso tenemos la oración, ¿no? Para pedir ayuda en la vida espiritual. Eh, Te pregunto si querés que te preguntes, que si te puedes preguntar algo en tu vida personal, te propongo quizás también que pienses si no hay materialismo en el mundo, si el mundo no es materialista, el mundo actual, si es un mundo muy materialista, en el que lo que vale más es quizás a veces el estatus, ¿eh? Eh, el dinero, los bienes materiales.
y no tanto una vida religiosa, piadosa, ¿no? De oración, de estudio, de trabajo consciente, tratando de ser más perfecto cada día en el trabajo. Y bueno, conocer las virtudes, practicarlas. Dedicar tiempo a la meditación, ¿no? Porque también hay gente que quizás trabaja muchas horas y no tiene tiempo para la meditación y se puede volver más materialista en lugar de mejor persona, ¿no? Cuando trabaja mucho. Pero bueno, pero siempre Dios te da como te digo, te da la gracia del Estado para que vos seas un buen católico si te propones ser un buen católico, ¿sabes? Por ejemplo. Y qué bueno que sería aprovechar la internet para aprender de temas espirituales, ¿sabes? Y no para aprender tanto, a ver, de cómo hacer dinero, cómo ganar mucho dinero en una semana. Como, como algunos están proponiendo en internet, que eso a mí me parece un escándalo. Por más que parezca que sea cierto para algunas personas, porque parece que está para pocas personas, esto que están proponiendo ahora, que vos haces un depósito de 150.000 pesos y juntás millones en un mes. Y sin hacer nada, no te piden ningún tipo de laburo, ningún tipo de trabajo, no te piden nada. O sea, qué lindo que sería un mundo así, ¿no es cierto? Pero por eso me parece una gran responsabilidad que haya inclusive políticos que están proponiendo estas inversiones que habrás escuchado, ¿no? En internet. ¿Ves? Eso no sería la felicidad, ¿viste? Porque algo raro hay. Porque digamos, dice, el comerciante no tiene que avergonzarse de las pequeñas ni de las muchas ganancias, porque de vez en cuando podés hacer un buen negocio evangélico, podemos llamarlo, con la conducta, y bueno, y es lógico, está bien, es permitido a un comerciante hacer una buena ganancia en un momento dado de su vida dada, ¿no es cierto? Pero bueno, no se trata de que vas a ganar millones en un mes, ¿viste? No, ya eso ya es una es desopilante, ¿no? Y además, eh, buena es la ganancia en la que no hay pecado, dice la escritura, creo. Bueno, vos si depositas 150.000 pesos y no le haces mal a nadie, bueno, pero el problema moral no estaría en que Juan Pérez se deposita y consigue 5 millones de pesos en 15 días. Bueno, sino en el sistema ese, cómo está organizado, quién organiza, quiénes son los que están detrás de todo eso. Hay algo ahí que no funciona desde el punto de vista moral, ¿viste? Bien, entonces, es todo por hoy. Que Dios te bendiga. Gracias.